Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 47 al 49 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 47, Alianzas bajo sombras. El día que Izuku volvió a la Wano se sintió como un regreso. El cielo estaba gris, el aire húmedo, y los pasos que lo guiaban hasta la entrada pesaban más de lo que deberían. Sus pasos lo llevaban directo al curso de apoyo. No importaba cuánto intentara convencerse de que seguía siendo parte de la escuela, en su pecho algo dolía distinto. Apenas cruzó los portones, las voces familiares de sus compañeros de apoyo se mezclaron con risas y saludos. Pero él apenas escuchó. Su mirada se perdió entre el pasillo principal, donde sabía que, a esa hora, los profesores comenzaban sus clases. Donde ellos estaban. Sus manos temblaban un poco cuando llegó al corredor largo que conectaba con las oficinas de docentes. Y fue entonces cuando los vio. Aizawa, Shouta y Yamada Hisashi caminaban hacia la dirección, revisando unos documentos. Por un instante, Izuku se quedó quieto, como si el tiempo se detuviera. Habían pasado apenas unos días, pero se sentía como una eternidad. Verlos ahí, juntos, tan familiares, hizo que algo dentro de él se desmoronara. Papá Shou. Papá Sashi. Gritó sin pensarlo. Los dos se giraron a la vez. Aizawa soltó el expediente que tenía en las manos. Hisashi ni siquiera lo pensó. Corrió hacia él, y cuando Izuku chocó contra su pecho, lo abrazó con fuerza, con una mezcla de alivio y desesperación contenida. Izuku, susurró Hisashi, su voz quebrándose. ¿Estás bien, cariño? Aizawa se acercó después, sin decir una palabra, y envolvió a ambos en un abrazo silencioso. El chico apretó la tela del abrigo de su padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No había podido hablarles en días. No había podido llorar, ni gritar, ni decir que los extrañaba. Hasta ese momento. Pensé que no los volvería a ver, murmuró contra el hombro de Aizawa, con la voz rota. Nosotros también lo pensamos, respondió Shouta con un hilo de voz, su mano acariciando el cabello del chico. Pero aquí estás. Pasaron varios segundos así, los tres simplemente respirando. No necesitaban palabras. El pasillo había quedado vacío. Solo el eco del silencio los acompañaba. Finalmente, Aizawa levantó la cabeza y dijo: Vamos a la sala de profesores. No quiero que nadie interrumpa esto. Izuku asintió. Caminaron juntos, sin soltarse del todo, hasta una de las salas privadas al fondo del edificio. Hisashi cerró la puerta con cuidado, y por primera vez en días, Izuku sintió que podía hablar sin miedo. Se sentaron los tres. Shouta frente a él, Hisashi a su lado, una mano sobre su hombro. Izuku bajó la mirada, respiró hondo, y comenzó. Les contó todo. Desde la primera conversación con sus abuelos, las discusiones, la decisión de la comisión, el ultimátum. Cómo había tenido que ofrecerse a cambiar de curso, a colaborar con ellos, solo para quedarse en la escuela. Cada palabra salía pesada, atorada. Cada recuerdo dolía. Pero sus padres lo escucharon en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, Aizawa apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Hisashi soltó un suspiro largo, conteniendo la rabia que le hervía en el pecho. No debiste pasar por eso solo, Izuku, dijo Aizawa al fin, su voz más baja que nunca. No tendrías que haber hecho ese trato. Lo sé, respondió Izuku, con lágrimas contenidas. Pero si no lo hacía, me habrían sacado hoy mismo. Yo no quería irme. Hisashi le pasó una mano por la espalda, intentando reconfortarlo. No tenías que pelear solo, pequeño. No esta vez. Izuku sonrió débilmente. No quería preocuparlos más. Ya tienen bastante con la escuela y todo lo que pasó. Aizawa levantó la mirada, seria pero cargada de tristeza. Nosotros somos tus padres, Izuku. Siempre vamos a preocuparnos, eso no se negocia. El chico asintió, incapaz de hablar. Por un rato, nadie dijo nada. Solo el sonido del reloj en la pared llenaba el espacio. Finalmente, Aizawa se levantó y caminó hacia él.
Le tomó el mentón con cuidado, levantando su rostro. No importa en qué curso estés. No importa lo que digan ellos. Tú sigues siendo parte de la UA, ¿entendido? Izuku asintió con los ojos rojos, y el hombre lo abrazó otra vez, esta vez más fuerte. Y no importa en qué casa estés, tú siempre serás nuestro hijo, siempre tendrás una casa a la cual llamar hogar. Hisashi se unió, envolviéndolos a ambos. Y pase lo que pase, dijo con su tono cálido, apenas audible, vamos a sacarte de esto. Te lo prometo, Izuku. El chico cerró los ojos, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a paz. No era libertad, ni victoria, pero era casa. Era el hogar. El aula del curso de apoyo siempre olía a metal, soldadura y energía. Los sonidos eran un caos ordenado. Chispas, motores diminutos girando, herramientas golpeando mesas, y las risas de estudiantes que veían en la creación su forma de ser héroes. Izuku se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y tocó 2 veces antes de entrar. El profesor Power Loader levantó la vista desde su banco de trabajo. Ah, Midoriya Izuku, ¿verdad? Dijo con voz grave, pero amable. Bienvenido al curso de apoyo. Toma asiento donde te sientas más cómodo. Izuku asintió nervioso y se inclinó respetuosamente. Ese sí, profesor. Gracias por recibirme. Mientras buscaba un lugar libre, un sonido fuerte lo sobresaltó. Nuevo integrante. Nuevo sujeto de prueba. Gritó una voz femenina desde el fondo. Antes de que pudiera reaccionar, una chica de ojos brillantes y un monóculo con una lente azul corrió hacia él, deteniéndose a solo unos centímetros de su cara. Soy Mei Atsume. Y tú eres perfecto, anunció con una sonrisa desbordante. Por fin alguien con energía de prototipo explosivo. Izuku parpadeó, completamente perdido. ¿Energía de qué? De los que terminan volando cosas, claro. Rió Mei, tomándolo del brazo sin pedir permiso. Ven, te enseñaré mi santuario de inventos. Espera, ni siquiera sé balbuceó, pero ya era arrastrado hasta una mesa cubierta de piezas metálicas y cables multicolores. Desde hoy eres mi nuevo amigo, y, por lo tanto, mi asistente voluntario. No hay devoluciones. Power Loader suspiró en el fondo. Te dije que no asustaras a los nuevos, Atsumi. No lo asustó. Solo lo adoptó. Izuku no pudo evitar soltar una pequeña risa. Era inesperado. Después de días de tensión, esa espontaneidad casi se sentía como aire fresco. La mañana pasó entre herramientas, explicaciones a medias y explosiones pequeñas, de las inofensivas. A la hora del almuerzo, Mei insistió en acompañarlo al comedor. Vamos, Midoriya, quiero conocer a tus amigos héroes. Si van a ser mis clientes algún día, tengo que saber con quién hablo, dijo mientras caminaban, cargando una caja de tuercas y bocetos como si fuera su almuerzo. Izuku sonrió, un poco nervioso. ¿Cómo supiste que tengo amigos en ese curso? Todo el mundo lo sabe. Cuando entraron al comedor, varias miradas se giraron hacia él. Todoroki, Bakugo, Uraraka, Ida, Kirishima, Denki y Shinzo ya estaban sentados en una mesa, charlando. La voz de Uraraka fue la primera en romper el silencio. Deku-kun. ¿Estás aquí? Gritó, levantándose para saludarlo. Él sonrió débilmente, saludando con la mano. Hola a todos. ¿Y ella? Preguntó Kirishima, señalando a Mei, que ya se sentaba con confianza y sacaba un destornillador. Soy Mei Atsume, ingeniera prodigio y nueva mejor amiga de Midoriya, respondió ella sin dudar, con una sonrisa radiante. Bakugo levantó una ceja. Mejor amiga. ¿Y eso cuándo carajos pasó? Esta mañana, respondió Mei feliz. Seremos inseparables. La mesa entera soltó una mezcla de risa y resignación. Durante un rato hablaron de cosas triviales, hasta que Uraraka no pudo contenerse. Deku-kun, ¿qué pasó exactamente? Nos dijeron que estabas en el curso de apoyo, pero no entendemos por qué. Pensé que entrarías con nosotros. El comedor pareció quedar en silencio por un segundo. Izuku dejó los palillos a un lado, bajó la mirada y respiró hondo. Mis abuelos, empezó con voz baja.
Dijeron que el curso de héroes era demasiado peligroso, y la comisión estuvo de acuerdo. Querían sacarme de la UA, pero logré convencerlos de que me dejaran quedarme si me cambiaba al curso de apoyo. Todos lo miraron, atónitos. Ida fue el primero en hablar. Eso es completamente injusto. No tienen derecho a interferir con tus estudios. Lo sé, dijo Izuku, con una sonrisa triste. Pero si no lo hacía, me habría ido de la UA. Bakugo apretó los puños. Malditos bastardos, murmuró, golpeando suavemente la mesa. Todo por controlar hasta lo que no entienden. Todoroki lo observó en silencio, pensativo, hasta que dijo algo que hizo a todos tensarse. Podríamos encontrar la forma de revertirlo. Si sabemos quién está detrás del acuerdo con la comisión, quizá podamos usarlo en su contra. Izuku lo miró con sorpresa. Shou-chan, no quiero que te metas en problemas por mí, ya estoy metido, respondió serio. Eres mi amigo, Izu. No pienso quedarme de brazos cruzados. Kirishima asintió, golpeando la mesa con su mano en gesto de apoyo. Eso mismo. No vamos a dejar que te saquen de aquí. Haremos que te transfieran, lo mereces mi dobro. Esos idiotas no se saldrán con la suya, añadió Denki, levantando su bandeja como si fuera un estandarte. Entre todos esos ánimos, Shinzo permanecía callado, mirando su comida sin tocarla. Izuku lo notó y frunció el ceño. Shinzo. El chico levantó la mirada, con una expresión que mezclaba tristeza y culpa. No puedo evitar pensar, que todo es tan injusto. Si tú no me hubieras ayudado, yo no estaría en el curso de héroes. Y ahora tú estás atrapado en el de apoyo. No es justo. Izuku lo miró con calma, luego sonrió. Shinzo, tú te ganaste tu lugar. Nadie te lo regaló. Yo solo te di una mano cuando la necesitabas. Se enderezó, sus ojos brillando con determinación. Y ahora me toca a mí. Si tengo que luchar el doble, lo haré. Voy a ir al curso de héroes. Volveré con mis padres. Les demostraré a todos que Izuku Midoriya no se rinde tan fácilmente. La mesa estalló en aplausos y vítores. Eso es espíritu, Deku. Gritó Uraraka, sonriendo entre lágrimas. Demonios, nerd. Dijo Bakugo, pero por primera vez su voz no sonó agresiva, sino orgullosa. Más te vale cumplir esa promesa. Izuku asintió, sonriendo de verdad por primera vez en semanas. Mei lo miró de reojo, cruzando los brazos. Parece que escogí bien a mi nuevo asistente, dijo con tono satisfecho. Los héroes no son nada sin buenos inventores, ¿sabes? Izuku rió suavemente. Supongo que ahora somos un equipo. Todos levantaron sus vasos de jugo, improvisando un brindis. El ruido, las risas, el calor del momento. Por primera vez desde que lo separaron de su hogar, Izuku sintió que seguía perteneciendo a algo más grande que su dolor. Quizá, solo quizá, todavía había esperanza. Nezu observaba los informes con una calma antinatural. Los registros del Consejo de Seguridad Nacional, los archivos censurados de la Comisión, los documentos que nunca debieron existir y aún así circulaban bajo nombres falsos. Su mirada recorría cada palabra con la precisión de un bisturí. Había rastros de intervención. Manipulación directa de expedientes, presiones anónimas a héroes de renombre para emitir declaraciones espontáneas sobre el joven Midoriya, y transferencias bancarias que se desvanecían en cuentas pantalla. No se mueven sin asegurarse de que todos sus rastros desaparezcan, murmuró Nezu, girando su taza de té con una calma ensayada. Ryukyu, sentada frente a él, frunció el ceño. ¿Está seguro de que fue la comisión? No sería la primera vez que los medios inflan rumores. No son rumores, replicó Nezu con una sonrisa demasiado pequeña. Son movimientos coordinados. Y cada uno apunta a una intención clara. Desacreditar y aislar a Midoriya y Izuku. Encontré otros archivos interesantes también. Más que anda sobre el bloqueo de chicos sin dones o peculiaridad débiles. Pausa. Un sorbo de té. El tintinear del reloj marcando el paso de los segundos. Si Midoriya hablaba, su testimonio podría desmantelar todo su sistema de supervisión y control heroico. No podían permitir eso, añadió, bajando la voz. Así que optaron por un método más elegante. Ryukyu cruzó los brazos.
¿Silenciarlo? Aparentemente. Pero en realidad lo que querían era empujarlo al límite. Si lo sacaban de la OA podría ir a parar en su sistema. Según estos registros identifican y diferencian los dones fuertes de los débiles. Dan prioridad a los fuertes obviamente en todo, ya sea en matrículas de preparatorias como en universidades, el filtro comienza en la secundaria. Vaya forma de manejar el sistema. Comentó Enji. Neso había juntado a algunos de los héroes más importantes y justos. Después de todo esto ya no solo se trataba de Midoriya, habían miles y no millones de niños sufriendo injusticias por causa de solamente haber nacido con un don denominado débil. Así como también los de dones más fuertes eran vendidos por sus mismos padres y en el peor de los casos secuestrados. El director giró la pantalla hacia los otros integrantes de la mesa. Había una lista de nombres. Héroes, burócratas, consejeros escolares. Y, al final, el sello digital de la comisión. Voy a necesitar información de dentro, dijo finalmente, su tono adoptando una gravedad poco común. Y no puedo involucrar a la escuela oficialmente. Cualquier error podría volverse contra nosotros. Ryukyu asintió. ¿Y qué hará mientras tanto? Nezu sonrió, esa clase de sonrisa que nunca presagiaba tranquilidad. Lo que mejor sé hacer. Esperar, y observar. Ya tengo a alguien adentro, Aux me facilitará la información, solo tenemos que reunirlas y esperar el momento adecuado. Continuará, fin del capítulo 47. Capítulo 48, Sueños en pausa. El reloj marcaba las 7:30 cuando Izuku cruzó el umbral de la casa. El día en la OA había sido largo, lleno de presentaciones, talleres y la presión de adaptarse al curso de apoyo. Soñaba con ducharse, cenar algo liviano y dormir unas horas antes de seguir revisando sus notas. Pero apenas entró al living, ese pequeño deseo se desvaneció. Sobre la mesa lo esperaban 3 torres de carpetas, apiladas con una precisión casi militar. Sus abuelos estaban sentados frente a ellas, las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión tan severa como acostumbrada. Llegas tarde, dijo su abuela, sin apartar la vista de los documentos. Pensamos que te habías quedado en la escuela. Sí, hubo una reunión de presentación en el taller de apoyo, explicó Izuku, dejando su mochila a un lado. Perdón por no avisar. Su abuelo empujó hacia él el primer montón de papeles. Entonces tendrás que compensar el tiempo. Son informes, proyecciones de mejora y análisis de desempeño. Todo para mañana. Izuku se quedó quieto. Sus ojos recorrieron las carpetas, las hojas sueltas, los gráficos sin revisar. Eran demasiados. Tantos que la mesa parecía encogerse bajo el peso del trabajo. Para mañana, repitió, con la voz apenas audible. Así es, respondió su abuela, ajustándose las gafas. No puedes permitirte quedarte atrás, Izuku. Eres Aizawa ahora. Los Aizawa no descansan cuando hay trabajo que hacer. El chico tragó saliva. Intentó sonreír, pero la expresión le tembló al hacerlo. Ni aunque no cene alcanzaré a hacerlos todos, murmuró, casi para sí. Tendré que recuperar el sueño en las clases, oh. Calló, sabiendo que no tenía opción. Entonces empieza, dijo su abuelo con frialdad. Es cuestión de organización. Izuku se sentó. El sonido del papel al deslizarse bajo su mano se mezcló con el tic-tac del reloj. Nadie volvió a hablar. La noche avanzó con un ritmo lento y cruel. Los minutos se deslizaban entre líneas de texto, fórmulas, notas técnicas, y resúmenes que debía reescribir a mano porque su letra debía ser impecable. Cada tanto su cabeza caía sobre el escritorio, el cansancio golpeándole los párpados, pero el miedo a decepcionarlos lo empujaba a levantarse otra vez. A las 2 de la madrugada, el silencio era absoluto. Solo el zumbido del computador y el roce del lápiz contra el papel llenaban la habitación. Izuku se frotó los ojos, intentando ignorar el ardor. Su mente ya no procesaba con claridad. Los números se mezclaban, las palabras se encadenaban sin sentido. Solo, uno más, susurró, casi rogando a sí mismo. Su reflejo en la ventana le observaba con ojeras profundas, los labios resecos y la espalda encorvada. Parecía un extraño. Un chico que no se reconocía.
A las 5 de la mañana, cuando finalmente colocó el último informe sobre la pila, la luz del amanecer se filtraba por las cortinas. El escritorio estaba lleno de tazas vacías y papeles arrugados. Sus manos temblaban al cerrar la última carpeta. Lo logré, murmuró, con una sonrisa rota. En la mesa quedaron las huellas de una noche prestada al sueño. Una noche más robada a su juventud, al descanso, a sí mismo. Izuku se levantó tambaleante, fue hasta su cama sin siquiera cambiarse, y se dejó caer sobre las sábanas. Ni siquiera llegó a cerrar los ojos antes de dormirse profundamente. El reloj sonó apenas una hora después. La alarma lo devolvió a la realidad, recordándole que debía volver a la UA. Con movimientos lentos, se vistió, tomó las carpetas cuidadosamente y salió. Mientras cerraba la puerta detrás de él, pensó con un nudo en la garganta. Si sigo así, nunca podré salir de nuevo. El comedor de la UA estaba lleno de ruido. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de los cubiertos, las risas, y el murmullo constante de los estudiantes que aprovechaban el mediodía para relajarse. Entre todos ellos, Izuku se sentó en una de las mesas más alejadas, con una bandeja de comida casi intacta frente a él. Sus párpados pesaban. Había intentado mantenerse despierto durante toda la mañana, tomando notas mecánicamente en el taller de apoyo, pero ahora que el bullicio lo envolvía, su cuerpo simplemente se rindió. Apoyó el mentón sobre sus brazos cruzados y cerró los ojos por un momento, solo un momento. El sueño lo atrapó enseguida. Isu, la voz de Shouto rompió el silencio. El bicolor se sentó frente a él, observándolo con cierta preocupación. El chico apenas movió la cabeza, sus rizos cayendo sobre los ojos. ¿Dormiste algo anoche?, preguntó con calma. Izuku levantó la mirada con un esfuerzo visible. Las ojeras le enmarcaban el rostro y su voz sonó arrastrada, cansada, casi un suspiro. Muchos informes, respondió, antes de volver a apoyar la cabeza y quedarse dormido otra vez. Shouto lo observó un instante, sin saber si debía despertarlo o dejarlo descansar. No parecía fingir, y su respiración, tranquila pero entrecortada, hablaba de una fatiga que no se curaba con una simple siesta. A lo lejos, un par de voces familiares se escucharon entrando al comedor. Eran Aizawa y Yamada. Ambos se detuvieron al ver a su hijo dormido sobre la mesa. Shouto, notando su presencia, alzó la mano en un saludo breve. Está bien, solo está dormido, explicó de inmediato. Dijo que anoche tuvo muchos informes que hacer. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. Isashi frunció el ceño. ¿Informes? ¿De la UA? No lo creo, intervino Todoroki, algo incómodo. Mencionó que eran demasiados. Aizawa bajó la vista hacia Izuku. El chico tenía las manos cruzadas, respiraba con suavidad, y aún con la cabeza apoyada en la mesa parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Entonces, una voz irritable interrumpió la escena. Claro que sí, gruñó Bakugo, que acababa de entrar al comedor con su bandeja en la mano. Lo han estado matando con informes. La loca de las máquinas me dijo que no había dormido nada por culpa de esos bastardos. Las palabras del rubio hicieron que Aizawa y Yamada intercambiaran una mirada silenciosa. Ambos comprendieron de inmediato. El trato. Los análisis que Izuku había prometido entregar a la comisión como condición para quedarse en la UA. Sabían que implicaría más trabajo, pero no esperaron que lo exprimieran hasta ese punto. Yamada suspiró, cruzándose de brazos. Maldita sea, murmuró. Aizawa sintió, su expresión era una mezcla de impotencia y determinación. Nezu debe apurar lo que sea que esté planeando, dijo con voz grave. Si seguimos esperando, esos dos lo van a agotar cada vez más. Ambos profesores permanecieron un momento más frente a la mesa. Izuku dormía, ajeno a todo. Tenía un pequeño hilo de baba en la comisura de los labios y el cabello despeinado cayéndole sobre el rostro. Era solo un chico. Un chico que había olvidado cómo descansar. Antes de marcharse, Aizawa se inclinó levemente. Con un gesto rápido, colocó la chaqueta de su uniforme sobre los hombros de Izuku, cubriéndolo. Yamada lo miró hacer aquello y sonrió con tristeza. Viejo blando, susurró, pero no intentó detenerlo.
Ambos se retiraron del comedor, dejando tras de sí un silencio momentáneo. Uraraka, que había visto toda la escena, comentó con asombro. ¿Cómo lo hacen? Es como si tuvieran un instinto de superpadres o algo así. Todos rieron suavemente, incluso Shoto, que apenas levantó una ceja con un gesto casi imperceptible. Entonces, Shinzo, que había estado observando desde la fila del casino, soltó una risita baja. «¿O un celular?», dijo, levantando el suyo y mostrando la pantalla encendida. «Le dije a la seriada hace unos minutos». Hubo un breve silencio. Después, un coro de exclamaciones resignadas y risas apagadas. «Ah, eso tiene más sentido», murmuró Uraraka, inflando las mejillas. «Definitivamente», añadió Shoto, apenas sonriendo. Izuku, mientras tanto, seguía dormido, ajeno a todo el alboroto, a los murmullos, a las risas. Solo descansaba, con la cabeza apoyada en la mesa, sosteniendo entre sueños la paz que se le escapaba en sus días despiertos. Desde una de las pantallas en la sala de profesores, Nezu observaba la escena en silencio. Su mirada se detuvo en el niño durmiendo, en los rostros de sus compañeros, en los gestos preocupados de Aizawa y Yamada. «Ya es suficiente», murmuró, sin apartar la vista. Giró sobre su silla y tomó un nuevo expediente de su escritorio. La palabra comisión aparecía subrayada en rojo. Debajo, una nota escrita con su propia letra. Expediente Outko. Cortar sus influencias y aislarlos. Aizawa entró momentos después. No dijo nada. Isashi lo siguió, cerrando la puerta tras ellos con un suave clic. El pequeño director levantó la mirada apenas, terminando de escribir algo en uno de los informes antes de apartar su taza de té. «Llegan justo a tiempo», dijo Nezu, con su tono habitual, tan sereno que resultaba inquietante. Estaba por llamarlos. El silencio se estiró unos segundos antes de que Aizawa hablara. «¿Qué descubriste?» Nezu entrelazó sus pequeñas patas y se recostó levemente en su silla. «Ya envié todo al ente fiscalizador. Los documentos, las grabaciones, los contratos encubiertos, todo está en trámite», respondió con calma. «No podrán ocultarlo esta vez». Isashi arqueó una ceja, apoyándose contra la pared. «¿Todo?», repitió, con un dejo de incredulidad. «Todo», confirmó Nezu, sin un ápice de duda en la voz. «No solo las pruebas sobre el tráfico de menores desde los orfanatos, también las relacionadas con las drogas potenciadoras». Aizawa frunció el ceño, la mandíbula apretada. «¿Drogas?». Nezu asintió, girando una pantalla hacia ellos. En ella se desplegaron varios archivos. Nombres, números de identificación, y fotografías borrosas de niños en laboratorios, y gráficos con curvas de energía. La comisión compraba compuestos químicos del mercado negro. Sustancias experimentales desarrolladas originalmente para el entrenamiento militar de QX. Las usaban para potenciar los dones desde edades tempranas, antes de que el cuerpo estuviera preparado para resistirlos. Isashi palideció. Eso es inhumano», murmuró. «Son niños». «Lo sé», dijo Nezu con serenidad amarga. Los resultados eran inconsistentes, según sus propios reportes. Muchos perdían el control de sus peculiaridades. Otros, simplemente no sobrevivían al proceso. El pequeño director bajó un documento con una mirada grave. Y cuando alguno mostraba potencial, lo adoptaban selectivamente. Lo criaban dentro de programas de disciplina y obediencia, moldeando héroes a su conveniencia. Héroes sin voluntad. Aizawa cerró los puños. «Como Aux». Nezu asintió lentamente. «Y como Lady Nagant». Ambos fueron parte del sistema. Ambos conocieron su verdadero rostro. Ella rompió el molde y fue castigada. Aux sobrevivió adaptándose. «Y ahora lo están intentando con Izuku», murmuró Isashi, con una rabia contenida que le tiñó la voz. «No lo compraron, pero quieren controlarlo del mismo modo». Nezu asintió. «Exactamente. Y por eso deben ser expuestos antes de que intenten cualquier movimiento más directo». Aizawa dio un paso adelante, apoyando ambas manos sobre el escritorio. Su voz fue baja, pero firme. «¿Qué tan profundo llega esto?». Nezu giró hacia la pantalla y amplió una lista interminable de nombres.
héroes, políticos, directores de agencias, incluso médicos de QX. Más de lo que imaginamos. El dinero de los patrocinios, los fondos de investigación, las donaciones de orfanatos, todo está conectado. Algunos de los niños desaparecidos fueron registrados como transferidos a programas especiales. Nezu los miró directamente. Shouta, y Sashi, no estamos hablando solo de corrupción. Es una red completa de manipulación y abuso. Y si no los detenemos, Izuku no será el último. La tensión llenó la habitación. Y Sashi se llevó una mano al rostro, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Y la fiscalía lo aceptó? ¿De verdad lo están tomando en serio? Lo están tomando como una bomba, respondió Nezu con una sonrisa apenas perceptible. Les envié copias certificadas de los contratos, los informes internos, y las declaraciones de antiguos empleados. Además, incluí los testimonios de Aoki Nagant. Ambos confirmaron lo que ya sospechábamos. Su mirada se endureció. La comisión de héroes ya no tiene salvación. Aizawa soltó un largo suspiro, cubriéndose el rostro con una mano. No era alivio lo que sentía. Era furia. Furia contenida, dirigida hacia un sistema que había permitido que todo eso existiera bajo su propio techo. ¿Cuánto tiempo antes de que reaccionen? Preguntó. Poco, respondió Nezu, revisando unos documentos. Una vez que el tribunal empiece a mover los primeros cargos, intentarán borrar evidencia, culpar a empleados menores o filtrar datos falsos para ensuciar la investigación. Pero ya no tienen margen. Hay demasiadas copias, demasiadas personas al tanto. Se acomodó en la silla. Y si lo intentan, cada archivo cifrado que tengo se publicará automáticamente en las redes de los principales medios de comunicación. Isashi alzó las cejas. ¿Programaste eso? Por supuesto, respondió Nezu, con una calma peligrosa. No pienso dejar que toquen a otro niño más. El silencio se extendió. Solo se oía el leve zumbido de los ventiladores y el sonido distante de los estudiantes en los pasillos. Aizawa miró hacia la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos cansados. Izuku no debería cargar con esto. Solo quiere aprender, volver a clase, ser un héroe. Su voz se quebró un poco. No pidió ser parte de este maldito juego. Nezu asintió con comprensión. Y por eso hacemos esto. Para que pueda volver a casa sin miedo, sin cuerdas atadas. Hizo una pausa y agregó con un tono más suave. Shouta, y Sashi, falta poco. Muy poco. Yamada sonrió con cansancio, pero con una chispa de esperanza en la mirada. Entonces no pararemos hasta verlo libre. Nezu asintió y bajó la vista hacia la pila de documentos. El último archivo llevaba el sello de la Comisión de Héroes, fechado hacía apenas unos meses. Una nota destacaba en la parte superior, escrita por el propio Nezu con tinta roja. Fin del experimento. El precio de jugar con el futuro de un niño será la caída de todo su sistema. Continuará, fin del capítulo 48. Oh, quería hacer más escenas de Deku Vigilante, pero con lo de la comisión en realidad no me dejó mucho margen para hacerlo. Espero que sea de su agrado. Se despide atentamente Lampax. Capítulo 49, todo cae por su propio peso. La habitación de Izuku estaba sumida en penumbra. Solo la tenue luz del monitor iluminaba su rostro pálido y los ojos cansados, enrojecidos por la falta de sueño. Eran casi las 6 de la madrugada. Llevaba horas escribiendo informes, redactando evaluaciones de análisis QIRX y ajustando datos para la comisión. Sus manos temblaban cada vez que tecleaba. El reloj digital emitió un pitido suave, marcando otra hora perdida entre papeles y fórmulas. El joven suspiró, pasándose una mano por el rostro. Los párpados le pesaban como plomo. El cansancio era tanto que, por momentos, creía que su vista se nublaba. Pero no podía detenerse. No si eso significaba arriesgar su permanencia en la Wano, si eso implicaba que sus abuelos tendrían una excusa más para apartarlo de sus padres. Solo un informe más, susurró, apenas audible. Pero antes de que pudiera seguir, su teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre que apareció en pantalla lo hizo parpadear varias veces para asegurarse de no estar soñando.
Nezu, director wa, Izuku dudó apenas un segundo antes de contestar. Director. Su voz salió ronca, cargada de sueño. Buenos días, Izuku, dijo la voz del pequeño director, tan serena como siempre, aunque con un matiz cálido que raramente mostraba. Espero no haberte despertado. Izuku soltó una risa sin fuerza. Despertarme no, más bien evitar que me duerma encima del teclado, bromeó débilmente. Tengo que terminar estos informes antes del mediodía o... No es necesario, interrumpió Nezu con suavidad. Izuku parpadeó. ¿Qué? Ya no es necesario, Izuku, repitió, y esta vez su tono fue firme, decidido. Deja esos papeles. Y enciende la televisión. Cualquier canal de noticias servirá. El joven se quedó inmóvil por unos segundos. El corazón le latía fuerte, un presentimiento mezclado con miedo y esperanza. Giró lentamente hacia el pequeño televisor del cuarto, lo encendió y subió el volumen. La imagen en pantalla mostró una escena que lo dejó sin aire. Periodistas agolpados frente al edificio de la Comisión de Héroes, luces parpadeando, policías entrando y saliendo entre gritos y cámaras. Una voz en off relataba los hechos con tono urgente. Última hora. La Fiscalía Especial de Seguridad confirma la detención de altos mandos de la Comisión de Héroes. Se les acusa de tráfico de menores, manipulación de fondos y experimentación ilegal con drogas potenciadoras de QX. Entre los arrestados se encuentran, Izuku no escuchó más. El mundo pareció detenerse. Sintió que el peso que lo había aplastado durante meses se disolvía lentamente en el aire. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso por sus mejillas. Nezu seguía en la línea, su voz baja, comprensiva. Te dije que resistieras un poco más. Izuku se cubrió el rostro con las manos, riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Cómo lo hizo? Digamos que la verdad tiende a salir a la luz cuando se le da el empujón adecuado, respondió Nezu con un dejo de humor. Ya no te deben nada, Izuku. Nadie tiene derecho a darte órdenes. El chico sollozó, mordiéndose el labio. Gracias, director Nezu. No me agradezcas a mí, dijo el pequeño director con voz amable. Solo recuérdales a todos quién eres realmente. Y vuelve a casa, Izuku. Ya es hora. La llamada terminó con un leve clic. Por unos segundos, Izuku se quedó quieto, mirando la pantalla, todavía temblando. Luego, lentamente, se levantó. Miró los montones de informes sobre su escritorio. Papeleo interminable. Horas robadas de sueño y esperanza. Tomó el primer fajo y lo tiró directamente al basurero. Luego el segundo. Y el tercero. Hasta que la montaña de hojas se convirtió en un cúmulo de papeles arrugados a sus pies. Al bajar al comedor, sus abuelos lo vieron con una mezcla de desconcierto y enojo. El joven llevaba los brazos llenos de carpetas y las arrojó sin ceremonias al tacho grande de la cocina. El sonido seco del papel cayendo resonó como un golpe. ¿Qué estás haciendo, Izuku? Preguntó su abuela con tono agudo. Esos informes son confidenciales, añadió su abuelo, levantándose bruscamente. La comisión nos los pidió para mañana. Izuku los miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Una sonrisa tranquila, casi serena, pero cargada de orgullo. No tienen que entregarlos, dijo, y tomó el control remoto del televisor. Ya no hay comisión que los reciba. Encendió la televisión. En la pantalla, los mismos rostros que alguna vez habían sido intocables aparecían escoltados por policías. Uno de los ancianos, un hombre de traje gris y cabello blanco, gritaba algo sobre errores judiciales mientras era empujado dentro de un vehículo blindado. El logo de la Comisión de Héroes brilló un instante antes de desaparecer tras una nube de flashes y sirenas. Los abuelos quedaron petrificados. La abuela llevó una mano temblorosa a la boca. El abuelo, en cambio, se hundió lentamente en la silla, los ojos clavados en la pantalla. Esto no puede ser, murmuró él. Izuku solo los observó en silencio durante unos segundos más. Luego, sin decir nada, dio media vuelta y subió las escaleras. Antes de desaparecer por el pasillo, lanzó una última mirada al televisor, donde los titulares se sucedían uno tras otro. La caída del poder más grande del sistema heroico.
Víctimas y orfanatos implicados en la red de tráfico. Comienza la investigación de los jueces y socios financieros. Su sonrisa creció apenas. Por fin. Arriba, en su habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. El silencio lo envolvió. Y entonces, todo lo contenido salió de golpe. Las lágrimas le corrieron por el rostro mientras reía entrecortado, el pecho subiéndole y bajándole como si acabara de correr una maratón. Voy a volver a casa, susurró con voz quebrada. Voy a volver con ellos, ya no importaba si su sueño de ser héroe debía esperar. Ya no importaba cuántas veces tuviera que empezar de nuevo. Si eso significaba poder abrazar otra vez a sus padres, vivir con ellos, reír con ellos, entonces podía tirar su sueño a la basura cuantas veces hiciera falta. Esa noche, Izuku Midoriya durmió profundamente por primera vez en semanas. Abajo, en la sala, los abuelos permanecieron frente al televisor. Las manos del hombre temblaban sobre el bastón. Sin la comisión, murmuró él, casi para sí mismo, nadie nos cubrirá los gastos, y ese chico, siempre con sus rarezas, siempre buscando hablar con esos dos, su esposa lo miró con una mezcla de frustración y miedo. Sabía lo que ambos estaban pensando. Ya no había dinero, ni respaldo, ni justificación para retenerlo. Y, lo peor de todo, ese chico sabía demasiado. Hay que devolverlo, dijo ella al fin, en voz baja. El hombre asintió lentamente. Sí, antes de que esto nos salpique. Ambos miraron hacia las escaleras, donde se oía apenas el sonido tranquilo de una respiración dormida. Por primera vez desde que lo recibieron, Izuku Midoriya no les causaba miedo, sino pavor. La mañana en la UA había comenzado con un aire distinto. El sol entraba tibio por los ventanales del despacho del director, y sin embargo, el ambiente dentro de la oficina de Nezu estaba cargado de tensión. Shouta Aizawa y Sashi Yamada cruzaron el umbral sin siquiera anunciarse, sus rostros lo decían todo. Una mezcla de incredulidad, esperanza y cansancio acumulado. Nezu los recibió con su clásica sonrisa tranquila, sentado frente a su escritorio lleno de carpetas y documentos sellados. Detrás de él, una pantalla mostraba en bucle los noticieros de la mañana. En todos, sin excepción, se repetía la misma imagen. Miembros de la Comisión de Seguridad de Héroes siendo arrestados, esposados, escoltados por policías y cámaras. ¿Así que, es real? Preguntó Isashi, rompiendo el silencio con una voz inusualmente baja. Aizawa se cruzó de brazos, los ojos más apagados que de costumbre. ¿No será solo una fachada? ¿Una forma de distraer a la opinión pública? Murmuró, desconfiado. Nezu ladeó la cabeza y apoyó las manos sobre el escritorio. No esta vez, respondió con calma. Es oficial. Los cargos incluyen tráfico de menores, malversación de fondos públicos, manipulación de juicios y pruebas ilegales de drogas experimentales en niños con dones raros. La sala quedó muda. Isashi tragó saliva y Aizawa apretó los dientes. ¿Drogas? Repitió el profesor en voz entrecortada. Sí, confirmó Nezu con un tono grave que pocas veces usaba. Sustancias diseñadas para potenciar las peculiaridades desde edades tempranas. Las usaban como parte de sus programas de entrenamiento secreto. Niños de orfanatos, principalmente. Muchos con registros falsos. Algunos fueron adoptados y luego devueltos tras fallar los experimentos. Isashi se llevó una mano al rostro, con los ojos abiertos de par en par. Eso es, monstruoso. Lo es, asintió Nezu. Y lo peor es que estaba pasando frente a todos, bajo la fachada de la formación anticipada de héroes prometedores. Aizawa respiró hondo, sus manos temblaban apenas perceptiblemente. ¿Y esto llega a Izuku? Indirectamente, sí, dijo Nezu con una mirada más sombría. Lo tuvieron en la mira desde que lo consideraron una anomalía estadística. Sin don al nacer, pero luego expresando una inmensa inteligencia. Creían que podían controlarlo, usarlo como herramienta, o como símbolo de su política de supremacía del talento. Isashi apretó los puños. Entonces todo esto fue un intento de posesión, ¿no? De adueñarse del chico, de usarlo como su ejemplo perfecto. Exactamente.
Y cuando él se resistió, cuando su entorno, ustedes, le dio independencia emocional, se volvió un riesgo para ellos. El silencio volvió a adueñarse de la sala. Afuera, se escuchaban los ruidos lejanos de los estudiantes en el patio, ajenos a la magnitud de lo que acababa de suceder. Nezu respiró despacio antes de continuar. Ya hablé con Izuku esta mañana, informó, suavizando el tono. Está al tanto de todo. Le dije que no necesita seguir trabajando para la comisión. ¿Y cómo lo tomó? Preguntó Aizawa, bajando el tono de voz. Lloró, respondió Nezu sin rodeos. Pero esta vez fue de alivio. Por primera vez en semanas, sintió que podía dormir tranquilo. Isashi sonrió débilmente, dejando escapar un suspiro cargado de emoción. Ese chico, nuestro chico por fin podrá volver a nosotros. Lo sé, asintió Nezu. Y aún falta camino. La comisión no caerá sola. Esto desatará una tormenta política, demandas cruzadas, y puede que el sistema entero se sacuda hasta sus cimientos. Pero es necesario. Si queremos un mundo de héroes justos, primero debemos limpiar el suelo donde pisan. Aizawa bajó la mirada, pensativo. Es irónico, murmuró. Todo este tiempo enseñando a los alumnos a proteger a los demás, y somos nosotros quienes tenemos que protegerlos del propio sistema. Nezu lo observó en silencio por un momento y luego asintió lentamente. La corrupción no siempre lleva máscara, Shouta. A veces viste traje, sonríe en las cámaras y promete un futuro brillante mientras compra el alma de los jóvenes. Pero hoy, una parte de eso ha terminado. La puerta se abrió de golpe. Los tres voltearon al mismo tiempo. Izuku estaba en el umbral, con su uniforme algo arrugado y los ojos aún rojos por haber llorado. En cuanto vio a sus padres, corrió sin pensarlo. Shouta apenas alcanzó a abrir los brazos antes de que el chico se lanzara contra ellos, abrazándolos con toda la fuerza que tenía. Papá Shou. Papá Sashi. Sollozó contra sus pechos. Y Sashi lo rodeó sin dudar, hundiendo la cara en su cabello. Tranquilo, chiquillo, tranquilo, ya pasó. Aizawa lo sostuvo con firmeza, sintiendo como su hijo temblaba entre sus brazos. Ya está, Izuku, dijo en voz baja, ronca. Ya no tendrán poder sobre ti. Izuku apretó más fuerte, como si temiera que se desvanecieran. Yo solo quería volver a casa, balbuceó, las lágrimas cayendo otra vez. Y lo harás, susurró Isashi. Te lo prometo. Nezu los miró en silencio desde su silla, una expresión de satisfacción serena cruzando su rostro. Aquella escena era la confirmación de que, por fin, una parte del sistema corrupto se había quebrado. La justicia tomará su tiempo, dijo suavemente. Pero mientras tanto, este niño merece descansar. Aizawa levantó la vista, con una mezcla de gratitud y agotamiento. Gracias, Nezu. No me agradezcan a mí, respondió el pequeño director con una sonrisa amable. Agradezcan al chico que no se rindió, que eligió resistir incluso cuando todo lo empujaba a rendirse. Gracias a eso pudimos recolectar lo que faltaba para finalmente sacarlos del poder. Isashi rió bajito, acariciando la cabeza de Izuku. Sí, bueno, siempre fue un cabezota para eso. El chico levantó la vista con una sonrisa temblorosa, los ojos verdes llenos de lágrimas. ¿Ya puedo volver a casa? Shouta y Isashi se miraron un instante y luego asintieron al unísono. Aún no, Izuku, dijo Shouta, apretando su hombro. Pero pronto, es cosa de tiempo para que esos dos cedan la custodia. Sí, no teniendo el respaldo lo más probable es que finalmente la cedan. No me sorprende que incluso estén en esos trámites ahora. La familia de tres volvieron a abrazarse y salieron de esa manera de la oficina del director. Nezu los observó alejarse lentamente, aún abrazados, mientras el sol de la mañana iluminaba el pasillo. La OA volvía a ser lo que debía. Un lugar donde los héroes nacen no solo por su fuerza, sino por su corazón. Se avecinaba un gran cambio para la sociedad y Japón. Continuará, fin del capítulo 49. Y hasta aquí con el vídeo, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al vídeo. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente vídeo. Adiós.